Damos inicio a nuestro tutorial de columna de chakras, modelo L, modelo grande. Vamos a utilizar primero los hilos. Comenzaremos por el color rojo. Hay dos tonos de hilo rojo. Iniciaremos nuestro tejido con el tono un poco más claro. Te sugiero utilizar un crochet número 2 como medida máxima. Si puedes trabajar con un crochet un poco más fino, sería lo ideal, ya que el objetivo de este tejido que va en tensión junto a las argollitas posteriormente es que quede muy tenso, que no quede un tejido tan abierto, que en el fondo se dibuje bien cada punto y el modelo en su totalidad. Vamos a iniciar acá con cadenetas. Acá te muestro dos formas de armar o empezar a urdir. Una es simplemente con una vuelta y otra es trabajar en el dedito. Bien, vamos a trabajar con 8 cadenetas. Y cerraremos con un punto deslizado o punto pasado nuestra argollita, que quede con buena tensión, bien firme. Cerramos acá. Después del nudo, la idea es que dejas este puntito, que es un puntito deslizado de cierre, y nos preparamos ya para tejer la primera vuelta. Tres cadenetas más una. Vamos a tejer punto entero y una cadeneta de separación. Por lo tanto, el inicio fue con 3 cadenetas que reemplazan el primer punto entero y una cadeneta de separación. Entonces, si te fijas, la hebrita o esta colita que queda al inicio, la vamos a tomar y la vamos a esconder entre medio del mismo tejido. Cadeneta de separación, punto entero. Vamos a tejer 12 puntos enteros separados por una cadeneta. Y a medida que vayas avanzando, por supuesto que vas revisando siempre el revés, vamos tensando la hebrita que quedó de la argollita inicial y seguimos avanzando tratando de mantener una buena tensión, que quede idealmente un tejido bien apretadito, que no quede tan suelto, ya que estos mandalas a crochet van en tensión, y para que quede bien presentable, que quede bonito al final, necesitamos que vaya tejido bien apretadito. Entonces sigues avanzando hasta completar tus 12 puntos enteros separados por una cadeneta. Seguimos corriendo la hebrita inicial, tensándola para que quede bien escondida, y con esto estamos realizando al tiro el remate de esa hebra. La dejamos escondida, llegamos al final y ya trabajamos la primera vuelta. Ahora nos toca el cierre. Contamos de abajo hacia arriba 3 cadenetas para cerrar. Cerramos con punto deslizado, con punto pasado. Dejamos entonces lista la primera vuelta. Tensamos esta hebrita, que por supuesto la puedes cortar o la podemos dejar para el final y hacer todos los remates de forma seguida. Bien, ahora vamos a trabajar entre medio
de los puntos, es decir, en cada uno de los caladitos que nos dejaron los puntos enteros. Me corrí hasta el primer caladito, levanto 3 cadenetas que me reemplazan un punto entero más 2 cadenetas de separación. Esto lo vamos a repetir en toda la segunda vuelta. Entonces, entramos o tejemos nuestro puntito entero en el calado que quedó en la primera vuelta. No vamos a tejer entre medio sobre el punto, sino que entre medio del caladito. Punto entero, lazada, tejer 2 puntos, tejer 2 puntos y 2 cadenetas de separación. Y damos la vuelta completa. Bien, ya casi cerrando nuestra segunda vuelta, siempre revisando nuestro tejido, contando los puntos. En este caso tienes que tejer 12. Para cerrar con punto deslizado, de abajo hacia arriba cuentas los 3 puntitos para cerrar. Agregamos una cadeneta más porque vamos a hacer cambio de color. Vamos a pasar a otro rojo que es un poquito más oscuro. Cortamos 5 centímetros aproximadamente. Dejamos de hebrita, la cual tenemos que esconder o rematar una vez terminada ya el tejido del mandala. Para agregar el segundo color vamos a tejer el primer puntito de forma independiente. Lo vamos a tejer fuera y luego vamos a trabajar entre medio de los caladitos. Vamos a seguir con esa técnica solamente entre medio de los caladitos. Bien, entonces vas a tejer como más te acomode. Recuerda que puedes trabajarlo así de forma simple, una vuelta y urdimos el primer puntito. Sí, la regla es que quede un poquito más largo de lo normal. Entramos en uno de los caladitos, recogemos el punto y fíjate que pasa solamente una parte, la otra queda por detrás. Tejemos un medio punto o una cadeneta, dejamos la colita atrás junto con el nudo. Agregamos cadenetas y lo dejamos en 4 cadenetas, porque ahora vamos a agregar un puntito triple en el mismo calado y los cerraremos juntos. Quedamos con los dos en el crochet y los cerramos, siempre mirando y tensando por atrás, tratando de ir escondiendo esas hebritas. Vamos a agregar cadenetas de separación que van a ser 5. Entonces, para esta tercera vuelta, con el cambio de color, vamos a tejer en cada uno de los caladitos 2 puntos triple cerrados juntos. Significa que lo vas a tejer casi completo. Tenemos que quedar con el último puntito en el crochet. Segundo, lo mismo, lo tejemos y lo dejamos esperando en el crochet. Ahora tienen que quedar 3 puntitos en el crochet, ya que
arrastramos el tejido anterior, 5 cadenetas de separación y así sucesivamente vamos a trabajar la vuelta completa. Recuerda que son 12 caladitos para dar la vuelta completa. Esta vuelta, la número 3, la vamos a tejer con este segundo color, que es el tono más oscuro, que está ahí en tus ovillitos, para darle un pequeño contraste al modelo final. Entonces, puntos triples, recuerda que no lo tienes que tejer completos porque lo estamos trabajando juntos. Y seguimos avanzando con nuestra tercera vuelta. Siempre es importante de que vayas revisando el tejido y como todo tejido, sobre todo tejido de punto, es necesario ordenarlo, estirarlo para que queden más ordenados, en este caso los puntitos. Recuerda que en este tejido es necesario tejer apretadito, idealmente con un crochet fino. Revisamos derecho, revés, que no nos falte ningún puntito en el camino. Y seguimos avanzando. Porque a veces pasa que nos quedó un punto menos, un puntito de más, y por supuesto que eso finalmente te afecta para las siguientes vueltas.
Y ya tejemos los últimos puntitos triples cerrados juntos con la cadeneta de separación, que es de 5 puntitos, 5 cadenetas. Visualizamos bien el puntito, lo cerramos con deslizado, cerramos nuestra tercera vuelta y pasamos nuevamente al primer color, que es el rojo más claro, y vamos a seguir trabajando con la técnica de tejer en cada uno de los caladitos. Lo mismo que anteriormente hicimos, urdes tu primer puntito, lo dejamos largo, recuerda que tiene que quedar más larguito para que pueda pasar bien entre medio del calado. No te preocupes por estas hebritas que van quedando en el camino, porque la vamos a rematar al final de todo. Entonces, acá comienza ya un punto un poquito más complejo, que es un poco más avanzado, un punto fantasía, pero siempre utilizando los puntos sencillos, que son punto entero, cadenetas. En este primer calado vamos a tejer 3 puntitos enteros seguidos, 1, 2, 3, y los vamos a separar por cadenetas, que en este caso van a ser 4 cadenetas de separación. Entonces, dentro de este primer calado vas a tejer 3 puntos enteros seguidos y 4 cadenetas de separación, y terminas con 3 puntos enteros, siempre tejido dentro del calado. Siguiente calado lo vamos a hacer diferente, así que cerramos nuestra secuencia del primer caladito y vamos escondiendo idealmente estas hebritas que son de inicio. Vamos a tejer cadenetas de separación, van a ser 2 cadenetas de separación. Ahora seguimos con un punto entero y cadenetas de separación también, otro puntito entero y 2 cadenetas de separación. Secuencia, entonces en este segundo calado sería 2 cadenetas, punto entero, 2 cadenetas, punto entero, 2 cadenetas. Pasamos al tercer calado y por supuesto que aquí ya empezamos a repetir la secuencia, que sería la número 1 de 3 puntos enteros separados por 4 cadenetas. Entonces, la regla en esta cuarta vuelta es que vamos a alternar la secuencia por cada uno de los calados. En una, entonces, vamos a tejer 3 puntos enteros, 4 cadenetas y 3 puntos enteros. En la siguiente vamos a avanzar con 2 cadenetas de separación, punto entero, 2 cadenetas de separación, punto entero en el caladito y 2 cadenetas de separación. Y así vamos a avanzar en esta cuarta vuelta, trabajando 2 secuencias distintas por cada calado. Total 12 caladitos. Siempre vamos a mantener los 12, ya que finalmente tenemos que llegar a 12 pétalos, de los cuales vamos a tensar nuestro mandala.
Recuerda mantener siempre la misma tensión, revisar el tejido a medida que vas avanzando, revisar bien cada puntito, ya que estamos combinando diferentes puntos por cada calado. Y ya casi finalizando esta cuarta vuelta, revisamos nuestra secuencia de puntos y revisando, por supuesto, que tiene que calzar. Es decir, que cuando lleguemos al último caladito, tienes que tejer la secuencia diferente, por supuesto, a la que hiciste en el inicio. Y llegamos al último puntito para cerrar nuestra cuarta vuelta. Siempre contando de abajo hacia arriba, tercer puntito o tercer cadeneta. La vamos a utilizar para tejer el punto deslizado. Siempre preocupando de enganchar bien nuestro puntito. Continuamos con el mismo color y ahora lo que vamos a hacer ya la quinta vuelta es avanzar en el mismo tejido para quedar en el caladito central. Acá en esta primera secuencia queda un caladito bastante notorio. Avanzamos hasta este caladito con punto deslizado. Finalmente tejemos medio punto ya dentro del calado y vamos a subir unas 3 cadenetas en el aire para reemplazar el primer punto entero doble, que en este caso nos toca tejer ya en la quinta vuelta. Entonces la primera secuencia para este primer caladito van a ser 3 puntos enteros dobles separados siempre
por unas 4 cadenetas. Y cerramos, ¿cierto? Con los 3 puntitos dobles. Secuencia, entonces, repito, son 3 puntos enteros dobles separados por 4 cadenetas y finalmente 3 puntos enteros dobles. Segunda secuencia, tejemos después del punto entero doble una cadeneta de separación y dentro del primer caladito pequeño vamos a tejer un punto entero simple separado por una cadeneta y dentro del calado central vamos a tejer punto entero doble con una separación de cadenetas que en este caso son 3 y repetimos el punto entero doble dentro del mismo caladito central. Cadeneta de separación, último caladito, punto entero, y una pequeña separación de una cadeneta. Bien, tenemos las dos secuencias. Ya vamos por la tercera, que en este caso sería igual que la primera secuencia de los puntos enteros dobles. Y así sucesivamente vamos a avanzar en esta quinta vuelta.
Ya finalizando nuestra quinta vuelta, vamos a cerrar siempre contando de abajo hacia arriba, pero en este caso vamos a contar 4 puntitos. 4 puntos cadenas y cerramos con un punto deslizado. Nuevamente revisamos siempre que calcen bien los puntos antes de avanzar a la vuelta número 6, que es similar a esta. Se notan un poco más estas formas de pétalo. Avanzamos siempre con punto deslizado. Nuevamente vamos a trabajar desde el primer caladito, que en este caso la secuencia es muy similar a la vuelta anterior. Llego al caladito central, dejo mi medio punto para comenzar. Ya lo cuento como 1. Vamos a agregar 3 puntos cadenas y con esto ya reemplazamos el primer punto entero doble. Segundo punto entero doble. Agregamos el tercero y lo separamos por 4 cadenetas. Es decir, que vamos a mantener la misma secuencia anterior. La variación va a estar en la segunda secuencia que viene en el caladito siguiente. Y para la segunda secuencia avanzamos con una cadeneta de separación, punto entero dentro del primer caladito, cadeneta de separación y al abrir acá al centro tenemos el caladito para el cual vamos a tejer punto entero doble con una separación de cadenetas que en este caso van a ser igualmente 4 cadenetas. Nos devolvemos tejiendo el punto entero doble, una cadeneta de separación, saltamos un caladito y en el siguiente tejemos nuestro punto entero, una cadeneta de separación y ya nos toca repetir. Pasamos nuevamente a tejer la primera secuencia y así de forma alternada vamos a tejer por toda esta vuelta. Esta ya sería nuestra penúltima vuelta. Luego vamos a hacer un cambio de color. Vamos a pasar al tono rojo un poco más oscuro y con eso ya vamos a finalizar nuestra pieza. Avanzamos con nuestros puntos enteros dobles y nuestras secuencias. Recuerda que siempre es necesario ir revisando la cantidad de números, de puntos, si todo calza. Revisamos la tensión de nuestro tejido, porque después esto va con
una buena tensión junto a la argollita que tenemos que armar para nuestro mandala a crochet. Estos van a ser los caladitos finales que vamos a utilizar para poder tomar y afirmar la argollita.
último puntito deslizado y para cerrar ya esta vuelta tejemos unos puntos deslizados sobre nuestro tejido de base. Cortamos, recuerda siempre dejar 5 centímetros al menos de brita. Pasamos al segundo color que utilizamos en la tercera vuelta, es el tono un poquito más oscuro, y ya nos quedaría solamente la vuelta número 7, que justamente 7 son los chakras que tienes que tejer por cada color correspondiente. Este es el primer chakra. Montamos acá nuestro puntito, recuerda siempre dejarlo largo, lo soltamos y vamos a trabajar sobre o entre medio de los caladitos. No necesariamente tengo que empezar donde terminaste, sino que es más conveniente empezar en otro que esté más limpio. Levantamos cadenetas en el aire, que en este caso van a ser 7. La primera es para reemplazar un medio punto. Luego cerramos y bajamos con un medio punto. Esa hebrita la dejamos para rematar. Siempre nos preocupamos de tensar un poco más. 3 cadenetas de separación vamos a agregar. 3 cadenetas para pasar a un caladito, y acá quiero que observes bien porque voy a hacer un puntito, medio punto, pero tejido como disminución para poder tejer entre medio de los dos caladitos. Recogemos uno, recogemos por el otro calado y agregamos una lazada para cerrar el punto. Agregamos 4 cadenetas de separación y pasamos al caladito central, tejiendo medio punto, nuestras 6 cadenetas que quedarán en el centro. Bajamos con medio punto, 4 cadenetas de separación y tejemos nuestro puntito de disminución tomando los dos calados. Cerramos y contamos nuestros puntitos de cadeneta para pasar nuevamente al centro del siguiente calado. Esta entonces sería nuestra secuencia, que es una secuencia más regular, más simple, porque es solamente trabajar con cadenetas y medio punto. El único detalle que tiene es este puntito como de disminución que vamos a tejer entre medio de dos caladitos. Ahora bien, nos tomamos justo con esta hebrita que quedó de la vuelta anterior, entonces nos vamos a preocupar de que quede entre medio del tejido para que ya adelantemos un poquito más en el remate.
Ya queda menos de nuestra última vuelta de la pieza tejida de nuestro mandala a crochet. Recuerda que las hebritas que van quedando en el camino las vamos a trabajar, esconder y rematar de forma mucho más conveniente ya una vez que esté tensa la argolla, ya que si lo hacemos antes es posible que algunas se suelten porque la pieza tejida va muy tensa en la argolla. Entonces mi sugerencia es que no lo vayas rematando ni cortando menos al ras estas hebritas que van quedando. Lo dejamos hasta el final. Último puntito, cerramos siempre con un punto deslizado sobre la primera cadeneta del inicio. Queda por supuesto acá nuestras hebritas para rematar. Revisamos, nos preocupamos de que todo calce, que estén bien las cantidades de puntos por el derecho, por el revés. Y terminamos la primera parte de nuestro tutorial.